Tenemos que remontar al Instituto de Aría, o Colegio Libre Adoptado de Aría en aquella época, y estoy hablando de los años 72, 73, donde entre Mode Galarza y sobre todo María Luisa Perdomo, que era directora en aquella época, apoya a un grupo de jóvenes, compañeros de clase, para que actuáramos sobre todo en las épocas de Navidades y verano, poníamos algunas actuaciones. Gracias al instituto de esa época pudimos en sí pues, mantener el grupo. En ese grupo había gente tanto de Magues como de Aría. Esa convivencia de 30 jóvenes en donde nos reuníamos, tanto los de Magues como los de Aría, que si no, seguramente ni siquiera nos reuníamos, y esa convivencia no solamente del teatro, que era importante, y el objetivo general era el teatro, eso está claro, pero esa convivencia de un tenderete, de irnos a Famara, a quedarnos una noche en una caseta de campaña, 30 jóvenes, eso era impensable en esa época. Estamos hablando hace 50 años, donde esto es un pueblo, el que dirán era lo que importaba. Y yo recuerdo llegar a mi casa, que en aquella época las mujeres eran las matriarcas de la casa, y yo le decía a mi madre, ma, me voy a ir de acampada con la gente del grupo teatro. Ah, pues díselo a tu padre. Entonces, si me decía díselo a tu padre, había alguna posibilidad, si no, no. El hecho de que 40 jóvenes de Aría, de Magues, nos reuniéramos en aquella época, eran 40 jóvenes de un pueblo de 3.000, vinculados con nosotros, medio pueblo, más de 400 personas, porque en aquella época todos teníamos 3, 4 hermanos, los primos y tal. Y es una historia vivida desde el inicio de la democracia, en el que nosotros crecimos como personas en un montón de aspectos, pero también creció Aría. Nos ensayaba Encarnación Rodríguez. Entre esos ensayos que teníamos entre meses y tal, porque actuábamos los domingos por la tarde, antes de Navidades y antes de fin de curso, aquí precisamente en este salón del Canuto, como le llamábamos nosotros en aquella época, para los padres fundamentalmente y para también el resto de los alumnos y familiares. Pero será a partir del 75 cuando ya Encarnación nos decidimos a ensayar la obra La ciudad no es para mí. En ese grupo estuvimos año y pico representando esta obra, cuando allá por finales 75, principios 76, se incorpora también Tomás Armas, que se encargaba de los aspectos de la luz, de los aspectos de la música, etcétera, acompañado de Ángel Barreto. Posteriormente se incorpora Eduardo Barreto, que va a ser, digamos, el cabeza y filósofo, digamos, del grupo en cuanto a las actuaciones teatrales. Marca un antes y un después. Pasó de una obra de cómica, como fue La ciudad no es para mí, a una obra muy crítica en esa época, que fue Los mendigos. Una obra que criticaba la iglesia, criticaba al ejército y criticaba, en este caso, a un alcalde. Sé que hubo presiones para que no se ejecutara, es decir, no se presentara en la Cuadra de los Verdes, porque en sí criticaba al gobierno de la época. Yo sé que la obra no se podía representar en el año 75, yo sé que fue en el 76. Una actuación en Tías con el legado de Caín, y la recuerdo porque ahí estuvo César Manrique con nosotros. Había 4 personas en la sala, actuamos y César Manrique nos felicitó porque decía que le recordaba a Borges cuando él estuvo viviendo en Estados Unidos. Un grupo de teatro que actuaba para el pueblo, hubiera gente o no hubiera gente. El que un grupo de un pueblo como Aría, de una isla menor como Lanzarote, fuéramos a actuar al Pérez Galdós, eso supuso un éxito tremendo. En aquel teatro, con aquel aforo, un escenario enorme, nos sentíamos especiales. Un gran premio para nuestro trabajo, para esa osadía que tuvimos al cambiar obras como La ciudad no es para mí a obras como la que íbamos a poner en el Teatro Pérez Galdós y posteriormente también en Cueva de los Verdes con el legado de Caín. Teniendo en cuenta también que por esa época fue cuando nos dieron el Premio Nacional de Teatro Aficionado, o sea que fue el broche de oro para nosotros.
no solamente hablábamos del teatro, hablábamos de lo que nos preocupaba, hablábamos de todo tipo de temas. Muchas de las obras que fuimos representando a lo largo de nuestra historia, pues iba descubriendo el trasfondo social a medida que iba reflexionando sobre ellas, y muchas de ellas pues prácticamente te diste cuenta de todo lo que supuso ahora en la actualidad. Pasando de una época de dictadura a una época de democracia. En realidad nosotros nos dimos cuenta después de lo importante y del protagonismo que tuvimos en aquella época para nosotros, para nuestra familia, para Aría y para Lanzarote también, en definitiva. Participamos con el resto de la isla organizando las primeras muestras de teatro. Ahí nos veíamos también, creamos la ARGIT, la Asociación de Grupos Independientes de Teatro, un equipo, digamos, bastante conjuntado para la época. Una de las cosas más significativas del grupo fue la posibilidad de compartir con gente de otra edad, ¿no? Yo tenía 14, 15 años y había gente, pues, compañeros de 18, 19 años. En aquella época esa diferencia de edad era notable, porque en otras circunstancias no hubiésemos coincidido nosotros en el pueblo, sí, nos conoceríamos de decirnos hola y adiós, pero no compartir intereses comunes como nos pasaba. Y eso para mí fue enriquecedor y me hizo crecer como persona, sobre todo en el momento que tú sales fuera de la isla y, por ejemplo, yo me puedo estar en la Universidad de La Laguna y tener problemas o dificultades que quieres compartirlo con alguien, y donde recurrías era siempre a aquellos compañeros que fueron compañeros tuyos en el teatro y que a lo mejor estaban terminando las carreras. Esa pertenencia a un grupo, saber que no estás solo, sino que siempre hay un grupo de personas que te ayudan. Era el enfrentarte a un público, ese miedo escénico que tienes y que tú dices, tengo que poder, en donde el corazón se te pone a 1000 por hora, pero sabes que tienes que estar ahí y sabes que lo tienes que sacar. La apertura del curso académico del Blas Cabrera Felipe, que actuamos con la obra Titorigatra y el Triángulo de Esclavitud en Titorigatra. Empezamos con pocos alumnos y poco público y fueron comentando a la voz de que estábamos actuando, y de repente se llenó de profesores, alumnos y público. Y terminamos con una frase que decía: Titorigatra, la nueva Lanzarote vivirá libre, y fue el mayor aplauso que yo creo que hemos tenido jamás. Guatifai fue para mí la universidad anticipada. Y digo esto porque me dio una experiencia que en otro sitio igual no lo hubiese conseguido. Por contribuir con su trabajo a la revitalización del teatro y al desarrollo y fomento de la cultura en el municipio de Aría. Es por lo que el Pleno del Ayuntamiento de Aría, en sesión extraordinaria y urgente, el 5 de junio de 2025, acuerda por unanimidad otorgar el Premio Aría 2025 al Grupo de Teatro Guatifai.